Como ustedes entienden, esa música fue para tocar mis profundas emociones. No estoy es para prepararlos también a ustedes para la revolución. Así que el Jumbo está esperando para aterrizar. Toma 5,000 personas de Ligonier para Washington, y allí ustedes llevan su ciudadanía y seguimos adelante en ese vuelo hacia el Reino Unido, y luego les da la bienvenida otra vez para la constitución del gobierno. Nosotros tenemos CPA disponibles para los que quieran calcular, pero si el plan puede funcionar bien, ustedes van a poder escuchar esas gaitas otra vez que escucharan. Como dice Chris Lanson, quiero darle las gracias como el personal por poner este retiro para mí. Así que como todos ustedes que les gusta la catedral y la música, fue un compositor alemán el que la compuso esa pieza. Nuestro tema para hoy y esta oportunidad es un gran gozo y privilegio poder compartir con ustedes en el contexto de la conferencia, mis queridos amigos, y celebrar un cumpleaños con 5,000 amigos. Es algo alto, que también es una persona que es como desde un joven que viene a la fe en Cristo. Una de las cosas cuando venimos a ser cristianos es la pérdida de amigos, pero es la promesa del Señor Jesucristo de que también sería cumplida en mi vida, y esta es la promesa, que usted no deja nada o lo deja todo, pero Él le restaura todo, aún 100 veces más, aún con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Así que nuestro tema, como saben, es doctrina en el puerto. Voy a leer un par de versículos de la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, las palabras de gran importancia en el versículo 17. Esas palabras famosas, y luego Romanos de capítulo 12, Romanos 6, 17, pues si por gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias sean dadas a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y, por supuesto, capítulo 12, que también, en cierto sentido, edifica sobre esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, al tratar este tema vamos a volver al Señor y buscar su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por las riquezas del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, y que tú las has puesto en Él toda bendición espiritual para tus hijos. Te damos gracias porque tú nos has dado tu amor y tu paciencia, y te damos gracias porque al descubrir Jesucristo, nuestro Redentor, también hemos descubierto que Él es nuestro Creador de todas las cosas que están sostenidas por Él. Que tú estás allí por nosotros. No solamente has afectado los afectos del corazón, sino toda la mente, y venimos a ser hambrientos para conocerte, para meditar en tu palabra, para crecer
crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al orar, al volver y tratar este tema, te pedimos que tú instruyas nuestra mente por tu verdad, que tú puedas tocar nuestros corazones, nuestros afectos por tu Espíritu, y que tú puedas liberar nuestra voluntad para que deseemos lo que tú desees y que así podamos crecer maravillosamente en gracia y estemos preparados para tu palabra, para poder adorarte en el futuro. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, el tema de la doctrina en el puerto se refiere en parte trae unas memorias del pasado. Particularmente recuerdo cuando yo era un joven todavía sin experiencia, recientemente ordenado, 23 años, imagínense, de una cultura de exposición bíblica reformada en su teología, y hallándome de camino para un mundo evangélico más amplio, recuerdo un amigo quien conocía personas en la congregación donde estaba, y él me dijo: tú sabes lo que están diciendo de ti, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, no tengo idea de lo que estaban diciendo de mí. Y él dijo: bueno, ellos dicen que tú vas a disfrutar esto, porque yo creo que él pensó que yo estaba disfrutando la contención. Él dijo: ellos están diciendo que él es muy de gran ayuda cuando viene a asuntos prácticos, pero cuando él se mete en doctrina, realmente no estamos seguros de lo que él está hablando. Y en esas semanas realmente fue donde yo pensé, probablemente de manera como un hombre simple, que un domingo predicando el sermón de los versículos de Efesios capítulo 1, y lo llamé la palabra la elección. Cuando mencioné esa palabra, al final, una mujer joven con quien finalmente yo creo que yo todavía tengo una buena relación o amistad, vino y habló conmigo con ojos firmes y un acento acusador en su voz, y dijo: yo estoy seguro de que usted oró sobre toda palabra de ese sermón. Y lo que decía era: por supuesto que no. Y había sucedido que había orado, pero ella añadió: yo estoy seguro que usted había orado por cada palabra, aunque yo había orado por el sermón. Y me encontré a mí mismo al final muy confundido. De hecho, esa fue una ocasión de gran iluminación para mí. Eso me ayudó a entender que si el pueblo cristiano va a ser guiado a las riquezas del Evangelio, entonces la confusión puede estar allí. Ellos necesitan de ser transformados en las cosas que ellos creen o han creído, y la confusión de lo que han creído antes de que ellos puedan anclar en lo que la Escritura enseña que deben creer. Porque entender la enseñanza de la Escritura no es simplemente un asunto de algunas palabras y frases aquí y allá, sino es todo un paradigma completo de lo que creemos sobre el Evangelio, lo que pensamos sobre Dios. Y lo que a veces yo creo que necesita sobre todas las cosas es un nuevo juego de velcro puesto allí en nuestra mente, de manera que nosotros podamos abrazar la doctrina de la Escritura de una manera, según esos primeros días en el ministerio y otros contextos como ustedes, cuando yo menciono una palabra bíblica grande. Ha sido característico, yo creo, de la vida, que he usado palabras bíblicas en lugar de palabras teológicas no bíblicas
que enseñar la Escritura. Una vez uso esa palabra bíblica, la respuesta frecuente, y es tristemente aún en la cultura evangélica, la doctrina divide, es la experiencia lo que une. Y yo estaría sorprendido de que muchos de nosotros no hayamos tenido esa respuesta en el uso de algunas de estas palabras grandes, sino que venimos a amarnos cuando venimos a estudiar las Escrituras. Si usted no tiene mucha doctrina, entonces no tiene mucha experiencia, es difícil entender qué decir y responder a eso, pero de hecho, al final del día, la verdadera respuesta es decir, ¿tienes alguna idea de cuán profunda es esa declaración doctrinal? ¿Tienes alguna idea sobre la referencia que estás trayendo sobre esto, de que esto expresa de hecho la doctrina que tú sostienes? Y entonces decir incidentalmente, ¿te das cuenta cuán divisivo es esa declaración? ¿No te das cuenta de que tu tendencia argumentativa, ese estado tuyo como aéreo, realmente no me muestra la doctrina, no me anima a seguir profundizando en la doctrina y en la experiencia? Y por supuesto, la razón para esto es esta, es que nuestra doctrina, que le da forma a nuestra experiencia. Es imposible leer las doctrinas, las páginas de las Escrituras sin entender que es la doctrina de la Escritura lo que moldea la experiencia del creyente, cuya historia de la vida la encontramos fundada en la Escritura y que arregla así bajo la doctrina de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, lo que Dios, la obra creadora de Dios, la obra redentora de Dios, sobre la morada de Cristo en el creyente y el creyente morando en Cristo, la vida de santificación, el prospecto que nosotros debemos perseverar, nuestra anticipación de la gloria del principio a fin. La manera en que nosotros abrazamos la doctrina, la enseñanza, en nuestra consistencia, la unidad de Dios, de la Trinidad de Dios, está allí en la Escritura. Es el instrumento central que Dios utiliza allí para poder moldear nuestras vidas, para moldearnos y hacernos según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una ilustración de esto, se encuentra en Romanos 8, 29, que allí está la predestinación. Él nos ha predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ustedes quitan allí la doctrina de la predestinación y usted estará cortando la gloriosa telos de la vida cristiana, que somos transformados a la semejanza de Cristo. Y esta es el amor establecido de Dios para nuestras vidas, de manera tal que en lugar de producir división de corazón, el entender la doctrina bíblica lo que hace de manera maravillosa es elevar nuestro sentido del privilegio que significa ser un hijo de Dios, de ser un cristiano creyente. Así que este es el tema que yo creo de considerable importancia, y lo que yo quiero que hacer en el tiempo que estemos aquí es esencialmente son dos cosas. Quiero ir un poco atrás ahora a la situación y examinarla desde dos puntos de vista. En primer lugar, levantar la pregunta histórica: ¿cómo nosotros llegamos aquí? Pero algunos cristianos evangélicos repiten este mantra de la doctrina divide, es la experiencia lo que une. Y en segundo lugar, pensar sobre este asunto desde una perspectiva bíblica. Uno de los dos lugares escogidos al azar, pero hay una diversidad de cómo es que la doctrina del Evangelio edifica el carácter del cristiano creyente y hace nuestros corazones firmes y útiles en
la obra de Dios en el reino de los cielos. En primer lugar, la pregunta histórica. No ha sido siempre el caso en que se entienda que los cristianos evangélicos, sus pensamientos son tan puros sobre la doctrina y tan altos según la experiencia cristiana. Nuestros padres entendieron estas trivialidades y de integrar la Escritura y esto moderando la vida cristiana. ¿Qué es realmente lo que ocurre aquí? La respuesta a esto es sencilla. Yendo al aspecto filosófico, los que venimos a estas conferencias están familiarizados con ese movimiento que se dio en el pensamiento o el modelo de pensamiento en Europa en el siglo XVIII al XIX. Es paradójicamente llamado la iluminación, pero probablemente debería ser llamado el oscurecimiento. Y una de las figuras grandes de ese movimiento fue un filósofo, Immanuel Kant, quien fue una milla muy lejos más allá de su puerta. Él afectó en la forma de pensar. Y uno de sus fascinaciones fue cuáles son los límites del entendimiento humano, cómo la mente funciona en relación con la realidad externa. Aquellos de ustedes que están familiarizados con los pensamientos de Kant y han tomado clases de filosofía, de una manera u otra, tendrían esta familiaridad. Kant vino a la conclusión de que el poder de la mente humana estaban limitados al fenómeno alrededor. Por lo tanto, la mente humana estaba limitada en su capacidad para lo que era visible y tangible. No podría penetrar más allá de lo visible a ninguna realidad invisible. O usar la palabra técnica o el lenguaje técnico de los filósofos alrededor, la mente del hombre está limitada a abrazar el ámbito fenomenal, pero no puede entrar más allá. Pero cuando trata de entrar al ambiente no material, va a caer en una condición donde nada está claro. Y por lo tanto, si va a creer en Dios, los filósofos, entonces discuten precisamente cuál fue la religión personal de Kant. Y Kant decía, una cosa que tenemos en común es un sentido universal de obligación. Y ese sentido universal de obligación todos tenemos y tememos. Yo me imagino, yo uso argumentos lógicos para la conclusión de que hay una obligación universal y esa obligación universal es Dios. No podemos conocerle, no podemos saber lo que los cristianos llaman comunión con Él o amarle, pero Él es algo obligado universal. Todos tenemos ese sentido común de que Él es todopoderoso, pero todo el mundo tiene un sentido básico. Incluso los posmodernistas, los más radicales, no dejarán hacer nada a Él. Y así nosotros podemos argumentar sobre ese sentido universal de obligación a la religión y la obligación universal. Y por supuesto, esto abre la puerta para el menosprecio del evangelio cristiano. La idea de que usted puede conocer a Dios y vivir en armonía con Dios. La idea que usted puede reconciliarse con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Todas estas nociones, la idea de Dios penetrando en este mundo, desaparece al momento de que los filósofos suponen la iluminación. Y aquí está el asunto realmente. Fue en respuesta a esto que un filósofo alemán, Schleiermacher, en su libro
discursos a los que menosprecian la cultura de la religión. Aquí estamos, nosotros estamos en la gran universidad de Europa, donde hombres iluminados que menosprecian la fe cristiana. Y aquí vienen otros que dicen, no, esto ha entendido completamente la realidad de la situación. La verdadera religión, el verdadero cristianismo, no descansa primeramente en una serie de proposiciones doctrinales, sino en un sentido profundo de dependencia de Dios que tenemos. Y a veces ese sentido de dependencia de Dios parece ser independiente de Dios, y eso es lo que llamamos pecado. Y por supuesto, la gran ilustración, la dependencia absoluta de Dios, Jesús de Nazaret, que vivió su vida en una absoluta dependencia de Dios. Y pueden ver ese sentido profundo. Esa es la verdadera religión. Y así, como un paréntesis, Carlos Hodge, el gran teólogo, creía que Schleiermacher no era más que menos en su corazón un verdadero creyente. Pero al menos en mi propia perspectiva, lo que Schleiermacher hizo fue un desastre para la iglesia cristiana y no menos a la iglesia evangélica cristiana. Usted deja de pensar sobre la doctrina y lo que hace es que mira interiormente y usted examina la experiencia. Si usted sigue lo que está sucediendo allí en las grandes universidades en los Estados Unidos de América, usted verá precisamente una influencia de esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Todas estas universidades tenían facultades de divinidad, facultades de teología. Si usted va a esas universidades hoy, sin excepción, los nombres de esas facultades han sido cambiados de facultad de teología y divinidad a facultad de religión, donde el objeto de estudio ya no es concebido como el conocimiento de Dios que se ha revelado en la creación y en la providencia y en la historia redentora y en Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo trayéndonos a la fe. No, lo que examinamos aquí es a la gente y la gente disfrutando o sujeta a una experiencia religiosa. Así que seamos musulmanes, judíos o confucionistas o budistas o cristianos o lo que sea, todos estamos allí en el departamento de estudios religiosos porque el fin principal del hombre al final del día viene a ser un asunto de él mismo. Y por supuesto, ese tipo de revolución que algunos pudieran creer que el cristianismo es más alto y que Jesucristo es más alto que Budas y que Judas es otras cosas, pero al final del día es básicamente lo mismo. Estamos mirando, es simplemente un asunto de evolución hacia mejoría del hombre. Y lo que falta en todo esto, ¿qué es lo que falta aquí? Es Dios. ¿Qué está faltando aquí precisamente? Es el principio fundamental que la Biblia abre, que Dios ha creado todas las cosas y que todo lo que Él ha creado, Él lo ha revelado sobre todo a sí mismo, y que Pablo cuando dice en Romanos 1, como un creador creando un glorioso ser, un Dios glorioso revelándose. Y todo lo que Él pone delante de nosotros, delante de nuestros ojos para que vean. El problema no es en la claridad de la revelación, el problema está en la oscuridad de la mente humana.
Pero no solamente la doctrina de Dios revelándose, sino también en ese mismo capítulo que comienza la Biblia, dice que revela a Dios que el hombre como su imagen y su similitud, su semejanza. Desde ese mismo punto se comienza en el hombre y la mujer. Ellos tienen la capacidad de abrazar la revelación de Dios, para trabajar en comunión con Dios, para conocer a Dios. Y ya pueden ver lo que eso significa. Y noten que esto ha pasado en la civilización del oeste y el pensamiento que en el hombre. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted quita la noción de que el hombre es hecho a la semejanza de Dios? ¿Realmente usted exalta al hombre? ¿Realmente el humanismo exalta al hombre? No, lo que hace es abortar bebés y preferir las ballenas antes que los seres humanos, y creer en la eutanasia, y creer que no hay diferencia de género. Y esto es llegar a un proceso en que reduce al hombre lejos, muy bien bajo, destruyendo la gloria de Dios. Yo frecuentemente le digo a la gente, saben que somos tan ignorantes de nuestra historia, pero los humanistas seculares, ellos creen que Jesús dice algunas cosas muy bien. Si pudiéramos librarnos de esa noción de la particularidad de la fe cristiana, nosotros pudiéramos volver a ser la gente tan civilizada y agradable que éramos. No sabemos suficiente sobre la historia, saber que antes de que llegara el Evangelio éramos paganos. Y cuando el Evangelio va, lo único que queda es adorarnos a nosotros mismos, o las estrellas, o el progreso humano. Pero estamos en el camino ancho de la autodestrucción, porque estamos negando lo más fundamental de nuestra ser y existencia. Hemos sido criados por este Padre amoroso, y Él nos ha hecho a su imagen, los que llevamos su imagen. Y eso es simplemente para decir, que esto es una de las muchas doctrinas cristianas. Si ustedes piensan en que la doctrina divide, sino que la experiencia es la que une, ustedes van a terminar en el mismo camino de tragedia, donde no puede distinguir una experiencia de otra. Y lo maravilloso es cuando piensan en esto, sorprendente, cuando piensan en el pasado y donde estamos hoy en la subcultura evangélica. Algo sorprendente es que el pensamiento de aquellos hombres está aquí, lo que pasa con los evangélicos en la televisión y la radio, y la comunidad y la comunicación pública y popular, donde lo importante es la experiencia que tenemos. Y ustedes pueden ver eso en muchas maneras. Lo ven en algunos de la adoración y las imágenes en la iglesia profesante de hoy, donde hay tanto de la adoración es sobre mí. Y yo pienso que debemos ser cuidadosos en lo que decimos sobre la adoración. Si ustedes ven a los salmos, muchos de los salmos o algunos de los salmos que tienen muchos yo en ellos, y eso les gusta. No todo salmo habla directamente a Dios, sino que muchos salmos hablan horizontalmente a la congregación. Pero hay un balance, hay un entendimiento. Mi salvación no reposa en mi experiencia espiritual, sino en la muerte y resurrección y la ascensión celestial y levantarse y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso es que necesito conocerle. Mi adoración tiene que estar llena de Él.
Pero en una ocasión hubo una situación de un hombre en una iglesia joven, y de una iglesia vino a hablar conmigo, y él estaba hablando de un hombre joven, pero este hombre hablando conmigo, y él me dijo, yo soy el director de adoración aquí. Cuando alguien me dice algo, inmediatamente algo sale de mi mente. Oye, Jesucristo es el líder de adoración alrededor. Tú puedes ser el director del coro. Pero esto no es otra charla en el Estado de la Unión. Recuerden eso. Bueno, ¿qué tú vas a guiar para mañana? Bueno, hemos escogido algunas cosas. Hay otro que estamos cantando. No sé si usted lo sabe. ¿Cómo puede ser que yo no tenga interés en la sangre? Y pensaba que era ese. Y de repente yo dije, tú no sabes nada de nada. Yo pensé, para entender eso que vas a cantar mañana, ¿tiene algún real evangelio en esto? Y lo vemos en nuestra predicación. Yo he llegado al punto de hablar de la predicación que utiliza el método Waldo de predicación. Find Waldo, allí en Waldo. Que el predicador está hablando sobre un evangelio, y la pregunta de hermenéutica que él hacía era esta: ¿dónde estás tú en este pasaje? Y la respuesta es, tú no estás en mi pasaje de ninguna manera. Esa es la respuesta. No, a menos de que tú tienes 2000 años de edad, tú no estás en ese pasaje. Y si tú estás, entonces te voy a dar un descuento, porque vas a ser el más viejo asistiendo a esta conferencia. Nosotros no leemos el Evangelio para responder la pregunta ¿quién soy yo? La pregunta será respondida, por supuesto. Leemos el Evangelio para responder a la pregunta ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Ven? Y ese hombre, Schleiermacher, él trató de encontrar a Waldo. ¿Dónde está mi experiencia aquí? Por supuesto, por favor, no malentiendan. Muchos de ustedes me conocen, no me malentiendan. Yo estoy lejos de decir que la experiencia no es importante. Yo quiero levantar y subrayar la experiencia, pero la experiencia guiada por el Evangelio, no la experiencia que salen de la trivialidad de mi propia vida, sino la experiencia que es modelada por la verdad y el poder del Evangelio que transforma la vida de la gente. Y quizás el lugar donde vemos esto más frecuentemente en nuestra oración, ¿verdad? Dios no debe ser tratado como el gran Dios majestuoso del universo. Él es como yo, y por lo tanto hablo con Él la manera en que yo hablaría a uno de mis compañeros. Y ven, esto es lo que hace la experiencia. Esto reduce esa experiencia. Ese conflicto lo veo entre Erasmo de Rotterdam ayer, incidentalmente, una gran enseñanza de la ilustración de la enseñanza cristiana. Erasmus, he aquí tu problema. Tu Dios es muy parecido al hombre. Tu Dios es demasiado como el hombre. Y ahí es donde terminamos, ¿verdad? Llevar a un Dios que sea como nosotros. Así que he aquí algo de la historia y la tragedia que dije. De algunos cristianos saben tan poco de la historia de la iglesia. Ellos piensan hoy que lo que estamos haciendo hoy es normal, y están allí por un poco, y gente viene donde mí por las cosas que hacemos. Algunos se irritan y dicen, me gusta la manera tradicional. Y yo le digo, pero esa es la manera tradicional. Pero ustedes piensan que lo tradicional es lo último, los últimos 30 años. Lo que es valioso para nosotros es
las cosas como han ido cambiando, para que podamos tener una visión estable del valor de la doctrina cristiana, entender la bendición que nos ha traído a la iglesia cristiana. Al final del día, la simpleza es decir que el problema es doctrina y nuestra gran salvación reposa en la experiencia. No, la salvación de nuestra experiencia reposa en cuando abrazamos la doctrina. Considérame volver al segundo punto principal, segundo encabezado, y piensen ahora en esto, no solamente desde el punto de vista histórico, sino un poco sobre el punto de vista bíblico. Les voy a dar algunas ilustraciones escogidas al azar, prácticamente, pero muestran estas ilustraciones de Moisés, de David, de Jesús, de Pablo. Y mostrar ilustraciones de diferentes periodos en la historia de las Escrituras que muestran para nosotros la perspectiva bíblica. Es la doctrina del Evangelio la que realmente desarrolla la experiencia del creyente cristiano, que la transforma y hace de la experiencia verdaderamente como la experiencia de aquellos que conocen a su Dios. La escogí casi al azar, primero en los días de Moisés, los 10 mandamientos. Ellos tratan con la experiencia, ¿no lo creen? ¿No son todos precisamente sobre la experiencia de práctica, una manera espiritual práctica de vivir? Pero pueden ver, usted malentiende los 10 mandamientos, a menos que lea la palabra que les introduce. Necesitan conocer quién es Dios para poder hacer que esto tenga sentido en su vida. Yo soy el Señor, su Dios, quien les sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Hay mucho allí solamente en esa declaración. Esta es una obra redentora grande, caracterizada por el pacto donde Él se une a sí mismo con su pueblo. Allí está la lógica del Evangelio. Es precisamente por quien yo soy y lo que yo soy que tú eres llamado de esta manera, porque no simplemente es un número de pensamientos al azar que yo tengo, sino que puedas tú encontrarlo difícil, pero es mi llamado a mi pueblo redentor para que sea la humanidad que yo he creado, de la cual tú has caído desde los días de Adán. Lo que estoy haciendo aquí es poner en despliegue en una sociedad apartada lo que es para el hombre y la mujer una comunidad para vivir para la gloria de Dios y reflejar el carácter de Dios, de tal manera que los paganos alrededor de ustedes, no importa cuánto me aborrezcan la particularidad de que yo haya hecho con ustedes, ellos no podrán estar delante, porque esta es la vida como debió haberse vivido. Y es tan fascinante que Él incluye allí el día del sábado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque Dios es el gran legalista en el cielo? No, sino porque Él quiere que su pueblo viva en un ritmo de trabajo y de reposo que les permita levantarse de toda comunidad alrededor de ellos. La doctrina transforma la experiencia. Tomen una segunda ilustración, quizás no tan conocido el pasaje, pero del Salmo 102, un salmo maravilloso, la oración del afligido delante del Señor. Pero esta es su experiencia precisamente. Este es un modelo de su experiencia. Él está clamando a Dios. Él siente que Dios está distante. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Él está muy deprimido. Mi día está pasado. Están consumidos en humo. Mis huesos
quemados. Soy como un desierto. Ahora cuando me levanto, él está en problemas para volver a dormir. Es como un pájaro solitario. Y los enemigos han sido tan exagerados. Todos los días mis enemigos me han enfrentado, me escarnecen. Imagínense 24/7 hablando con él todos los días. Él se levanta su taza de café y allí caen las lágrimas sobre esta. Son como sombra que se alarga, dice él, mis días. Tenemos una visión distorsionada de Dios por naturaleza. Yo le digo a la gente que no son cristianos, el Dios que yo conozco es un Dios de amor. Todo alrededor suyo miente. Alguien que realmente ha desconfiado o distorsionado a Dios. Y este hombre traído a la posición donde él dice al Dios fiel y del pacto, tú me has levantado, tú me has precisamente puesto en una situación donde un niño como que no tiene interés y puede ver que la doctrina de Dios viene a ser distorsionada. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es aquí lo que se utiliza? Versículo 12, mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tú serás recordado por todas las generaciones. Tú levantarás y tendrás compasión de Sión. Lo que él está hablando es del conocimiento del soberano Dios, es el conocimiento de la eternidad de Dios. Esa palabra eternidad, Él es el Dios eterno. Es el conocimiento del Padre misericordioso y compasivo. Ustedes ven lo que está sucediendo, es que sus ojos son levantados. Recuerden como dice el salmista, Dios ha venido a ser mi gloria que levantó mis ojos. Mientras él tenía sus ojos allí y de repente comienza a levantar su cabeza y comienza a maravillarse en la gloria de Dios, y eso transforma todo para usted. Y sigue adelante en el Salmo. Por supuesto, él vuelve atrás. Por supuesto, la separación no es directamente al cielo como si nada, sino que hay una trayectoria que sigue subiendo, que al final del día este hombre puede decir, la noche ha pasado, y termina el Salmo diciendo, y los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Este hombre que no puede ver más allá de su nariz, ahora ve más allá de sus nietos, porque él puede pararse. Aquí es lo que yo sé de Dios, lo que transforma mi experiencia personal. Yo soy transformado y esto me transforma en este mundo que está lleno de oscuridad y desaliento. Así que no solamente del corazón de Dios y su pacto con Moisés, sino del corazón de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Como dijo Calvino de los Salmos contienen una anatomía de todos, del alma. Y como pueden ver aquí, usted tiene que conocer su anatomía. Usted tiene que conocer lo que está saliendo mal. Y cuando yo era un niño, yo iba a la farmacia y utilizaba veía todas estas botellas allí. Todos estos hombres mezclando, el farmacéutico que conocía lo que había ya en estas botellas, y porque él entendía con la ayuda del médico lo que estaba mal en la anatomía, él podía traer la medicina para poder traer sanidad en la enfermedad. Por supuesto, él tomaba allí uno que decía cierta gripe. Él sería un millonario. Él podía ir allí al frasco, y si usted era un niño que estaba enfermo, él le diría, yo acabo de preparar algo muy bueno,
y así sería fortalecido. Usted debería poder hacer eso. Está el conocimiento de la doctrina cristiana que nos va a capacitar. Déjenme dar una tercera ilustración, las palabras sencillas de Jesús. Necesitamos las palabras sencillas de Jesús. Las palabras sencillas de Jesús. El Sermón del Monte. Me encanta el Sermón del Monte. ¿Lo han leído, el Sermón del Monte? Imagínense todo lo que Jesús está diciendo. Amen el Sermón del Monte. ¿Han leído hasta el final del libro lo que Jesús dice al final del Sermón del Monte? Lo que Jesús está diciendo o haciendo en el Sermón del Monte es precisamente algo muy profundo doctrinalmente. Él está allí en medio de la bienaventuranza. Eso es lo que tú eres en mi reino. Y Él toma todas las escrituras del Antiguo Testamento y las trae aquí en esta nueva comunidad que Él está creando. Lo primero que necesitas saber es las bienaventuranzas, que no son mandamientos de lo que nosotros tenemos que ser o necesitamos ser. Eso sería leerlas mal. Ellas son una descripción de lo que somos y por qué somos bendecidos con todas las bendiciones del pacto de Dios. Es porque tú entiendes quién eres, que tú puedes conocer tu lugar en la economía de Dios y cómo es que la ley que te trae a la fe en mí es porque no la puedes mantener. Es precisamente la enseñanza de Dios que te ayudará a vivir para mí, porque el Espíritu te capacitará a hacerlo. Y aquí donde estás, no sabes qué decir, por qué orar de esta manera. Padre nuestro. Toda declaración en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, tiene una doctrina cristiana profunda. Y aquí yo estoy y soy tentado a ser hipócrita porque no estoy llenando la marca, porque tiendo a ser ansioso porque yo no sé lo que va a pasar con mi vida. Y Jesús, necesito la doctrina de la paternidad de Dios. Si yo enseño sobre la paternidad de Dios, entonces vas a entender que no necesitas disimular. El que te conoce precisamente abraza a tu Padre Celestial. Como un niño, tú no tienes que estar ansioso, porque el Padre que ha creado los pájaros del cielo y las flores del campo, Él te dará todo que necesites, todo lo que necesites. ¿Y qué tú le dices a la gente cuando sabes que vas a morir en las próximas 24 horas? Bueno, lees a través, y no tenemos el tiempo, lees a través de la despedida de Jesús, de Juan 17, y la respuesta es, usted le enseña a la gente sobre la doctrina de la eternidad. Les enseña el misterio más profundo que puedes encontrar, porque eso es lo que va a anclar sus almas. Yo, el Padre y yo, el Padre está en mí y yo en Él. Ustedes están unidos a mí, yo moro en ustedes. El Espíritu abrirá sus ojos. ¡Wow! Ahora, si quieren volver a Moisés, David, el apóstol Pablo, Jesús, una de las experiencias que yo he tenido en los Estados Unidos, a veces en 1980 estaba predicando en un lugar, en una conferencia de una organización para la cual yo tenía algún respeto, y de hecho lo tengo. Ellos me pidieron que hablara sobre el conocimiento de Cristo, 4 predicaciones, hablar sobre el conocimiento de Cristo, y las primeras 2 yo los llevé al personal y le dije que no sean muy cortés terminando, muy acusador. Nunca me olvido la acusación que hicieron para mí después de esas 2. Usted nos ha hablado por 2 horas completas y usted no nos ha dicho una sola cosa que necesitamos hacer. Eso me dijeron. Y yo les dije, yo pensé que ustedes me pidieron que hablara de conocer a Cristo. Ustedes no conocen a Cristo por las cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes conocen a Cristo
Cuando la plenitud de su gracia es expuesta delante de ustedes y la proclamación del Evangelio, y se encuentran a ustedes abrazados y abrazándolo a Él. Y entonces yo por naturaleza soy una persona humilde, reservada. Si usted me han dado 2 horas y yo no he dicho nada de lo que debería, ustedes tienen que esperar las próximas 2 horas entonces, porque entonces van a encontrar a Jesucristo diciéndoles muchas cosas que ustedes no quieren hacer. Piensen en Pablo. De hecho, el texto fue claro en Filipenses. Yo quiero conocerle. No significa que yo vacío mi mente, o que noten en Filipenses 2, del 5 al 11, que cuando él estaba en la forma de Dios, él no tuvo en estima ser igual a Dios, sino que él no se aferró a esto, sino que él se vació a sí mismo, se despojó y vino a ser un siervo en la forma de hombre, y se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y Dios le ha exaltado grandemente, dándole un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, delante del cual toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es esto sino extender la mente gloriosamente como cristiana? Es formar el afecto, la vida cambiando, doctrina cristiana, enseñando sobre Cristo. O estar interesado en buscando a Waldo, pero si su vida está deseando una verdadera transformación, entonces necesita entender en su mente que tiene que ser llena de Cristo. Y a manera de aplicación, solo para decir un par de cosas, hay mucho más que decir. En primer lugar, una palabra a los pastores y líderes. Necesitamos darle a la gente estas cosas en su mente. Si no le damos esto, no van a poder tomar nuestra exposición. La predicación sistemática, expositiva, no es lo que hicieron los reformadores. Lo que hicieron los reformadores fue predicación sistemática, expositiva, más catequizar. ¿Y cómo lo hacemos? Hay muchas maneras de hacerlo. No necesitamos ir al catecismo menor. Nosotros, si somos pastores y líderes, necesitamos por lo menos acercarnos a predicar el Evangelio, dirigirnos ahí, porque al hacer eso, el velcro que nos lleva allí precisamente a unirnos a la doctrina de la Escritura, pone a la gente en lugares donde pueden absorber más y más la doctrina. Una dama me dijo una idea, una señora que aprecio mucho: escuché el mensaje que usted predicó 5 veces o 7 veces. Cada vez que lo escucho, aprendo algo nuevo. El mensaje no fue tan complicado. Y yo me dije a mí mismo: amada, si alguna vez le he enseñado sobre el catecismo menor, usted hubiera tomado eso al oírlo solo 2 veces. El problema no es la complejidad de la verdad comunicada. El problema es que no había algo allí para que la verdad hiciera raíz. Eso fue lo que Calvino dijo. La iglesia que no catequiza, y él nos habló en el sentido estrecho, la iglesia que no enseña doctrina, así como expandir las escrituras, no va a durar. Es como un músculo que hay que ejercitar. En segundo lugar, para decir a todos nosotros que estamos aquí: gente, nosotros queremos esto, realmente no queremos esto, pero tenemos que tener mucho cuidado, que seamos precisos en lo que queremos, que no queremos que nuestros pastores y teachers y maestros que hagan esto. Usted tiene precisamente al comenzar lo que dijo Sproul al principio: si él estuviera en nuestra iglesia fuera tan diferente, ¿verdad? Pero ese no es el plan de Dios.
Así que no salgan de aquí imponiendo en su propio pastor un nivel, un molde en el cual vuestro pastor no encaja, sino asegúrese de que usted le anime. Y ese mismo ánimo a ustedes para pastores. Dios le ha dado un privilegio a Sproul grande, y hace un año Derek Thomas me dijo precisamente en este contexto, nosotros dos deberíamos ser profesores de teología sistemática en diferentes seminarios teológicos. Y me dijo así Derek Thomas, y tiempo que tenemos en esta iglesia, este tiempo que nosotros nos sentemos aquí en esta iglesia, wow, decía, ¿verdad? Muchos de nosotros que no podemos salir in action, fundamentum and radix. No muchos de nosotros podemos salir entendiendo eso. Eso es sobre nuestra iglesia, el don que Dios nos ha dado. Aquellos que son más jóvenes, qué gran privilegio en mi vida. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba sentado en una reunión donde el profesor John Murray estaba hablando. Y él vino precisamente al lugar donde yo estaba sentado y dijo, hijo, yo quiero mostrarte algo. Nos estamos reuniendo en un aula de panel en una universidad. Miró a la pared. Quizás tú no has notado que algunos de estos paneles que tiene como para agarrar, como abrir una puerta. No es eso, es simplemente una puerta. Abre por ahí. Cuando salgas por ahí vas a descubrir las riquezas de las doctrinas cristianas enseñadas en la Escritura, más allá de lo que nadie jamás te haya sugerido. Ustedes pueden oír al profesor Murray en algún momento. Necesitan encontrar el lugar, quizás en un libro, quizás una persona. Ojalá que sea vuestro propio ministro, que le tome de la mano y pase sobre esa puerta y que puedan descubrir la doctrina cristiana, y esto traerá gloria, 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 una gloriosa lección a su vida. Así que la doctrina transforma la experiencia. Padre Celestial, te damos gracias por las riquezas del Evangelio otra vez, por la manera en que tú nos has dado tu palabra que nos enseña a Cristo, que nos hace más como Cristo. Concédenos y nos permite glorificarle. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén.